Vale. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con esta parte de la diosa blanca que ya habíamos comentado que íbamos a revisar, que es esta parte de poetas y juglares. Entonces, esta parte, sí, si ustedes tienen la diosa blanca, la pueden identificar, es el capítulo 1 en la página 45. Es un capítulo en realidad relativamente corto, pero ¿La diosa bastante blanca? necesario. Ajá, ajá. ¿Voy por mi libro? Sí, dale. Vamos a revisar varias cosas en lo que Jorge y Octavio van por su libro, porque sí está bastante bonito. Esta parte, este capítulo específicamente está corto, pero nos va a dar nociones muy interesantes ya de la figura del poeta y de algunas referencias que nos da. Yo en lo particular les platico lo que me ha pasado con la diosa blanca. La forma de escritura de Graves a mí me ha llevado a que de pronto es una escritura que yo considero bastante amable, ¿no? De ir leyendo, pero justo de pronto en lo que va a mencionar, nada de lo que él menciona, bueno, yo lo que a mí me ha pasado es que nada de lo que él menciona es evidentemente arbitrario, pero es muy interesante que cuando algo llama tu atención, lo que sea que sea, ay, me espine, lo que sea que llame tu atención y buscas, así como hasta la búsqueda más simple de Google o en DeepSeek y te abre un montón de información. Entonces, yo por eso la lectura de la diosa blanca que ya tienen en sus manos los compañeros Jorge y Octavio, es bastante enriquecedora y bueno, te lleva a mundos infinitos. O sea, de hecho, como dato adicional, la idea que germinó en los sistemas calendáricos salió de eso, no solamente de la lectura de este libro, sino de la búsqueda de ciertas cosas que saltaban y empujaban hacia más, más, más y a un entendimiento que se va abriendo tanto de poetas, de referencias, de palabras, de pueblos, entonces es bastante interesante. Entonces, este capítulo que al parecer es como muy pequeño y de muy fácil lectura, la realidad es que nos da referencias fascinantes que a cualquiera que lo lea y que se dé la oportunidad, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es que a cada uno de nosotros nos va a llamar la atención cosas diferentes. Digo, no nos da la vida y no nos da el tiempo, pero si leyéramos el capítulo y cada quien buscara algo, como cuando nos decían en la primaria de chiquitos, resubraya lo que te llama la atención, se volvería súper enriquecedor porque aquello que nos jala, aquello que nos atrapa, tiene que ver con lo que cada uno llama nuestra atención y eso enriquece muchísimo la lectura. Entonces, de aquí en adelante que vamos a estar ya revisando específicamente la diosa blanca, vamos a ir así porque además es necesario de pronto estos contextos al margen que se van abriendo porque nos va dando un entendimiento más amplio de la importancia de estos sistemas calendáricos y cómo se van construyendo, porque antes de llegar a ellos vamos a llegar a los alfabetos de los árboles y aquí empiezan referencias hacia eso. Entonces, bueno, pues ya estando todos con sus libros, empecemos con este rico y enriquecedor capítulo. Déjenme los pongo en mosaico porque así los puedo ver. Digo, yo sé que casi nadie abre su cámara, pero estaba viendo que pueden poner un avatar de gatitos. Si no quieren que los veamos, pueden volverse gatitos o pueden volverse cositas. Entonces, será interesante tener gatitos y ratitas y cosas El así. cuervo del juicio siempre pone algún meme de foto y Sí, nadie lo tiene pela. imágenes bastante. Yo sí las veo, yo sí las veo. Y los dedica a la persona que va a dar el seminario ese día. El de Ay, qué Batman de hermosa, la no vez había hecho esa pasada era para el referencia. Octavio y ni lo peló. No invento. Ay, estuvo bastante interesante la sesión octava pasada, ya me di la oportunidad de Mm, verla. Discúlpame que no pude No estar, te discúlpame preocupes. todo, pero me enfermé.
me enfermé y estaba, afortunadamente fue una gripa de un día brutal y los demás más tranquilos, pero estaba, pero me resultó muy interesante porque, bueno, no creo que nos dé tiempo hoy, pero si no, en la siguiente sesión hacer algunos comentarios y preguntas bien interesantes. Específicamente me interesa mucho saber si hay una referencia que haga Aristóteles a Pitágoras. Me interesa muchísimo, por si Sí, ahí puede haber comentar al respecto. Yo agradecidísima porque me parece que es una relación bastante interesante por lo que parte. Y creo que hoy va a tener sentido un poco lo que vamos a hablar. Y al final, si no me acuerdo, me acuerdas, te digo por qué lo pensé con respecto a tu sesión, que estuvo muy interesante. vale, Y creo que todos los que estamos aquí estuvieron esa vez, entonces, bueno, para los que nos vean en YouTube, si no la han visto, véanla, está bastante interesante y creo que es una gran aportación el hecho de que podamos estar revisando la física con Octavio, con esta revisión que está haciendo, porque en realidad sería, digo, a mí en lo particular me encantaría ir leyendo contigo, pero estamos hablando de que apenas si la vida nos da, pero sí se vuelve interesante porque al final nos hace referencia y nos hace saber que ahí está y nos hace enlazar lo que estamos viendo en el seminario. Y yo creo que cada uno de los que estamos presentes, que te vemos o que no estamos presentes hoy, pero que vemos el video, nos puede aportar bastantes cosas interesantes. Pero bueno, cierro paréntesis que era corto, pero se hizo largo. Y para empezar ya con este capítulo. Y este capítulo específicamente, lo que hace Graves o lo que quiere hacer Graves es un examen minucioso y él lo dice de dos extraordinarios poemas de la juglaría, que es de los juglares galeses del siglo XIII específicamente, en los que Graves dice que se ocultan ingeniosamente las claves del antiguo secreto de la magia poética. Pero para llegar ahí, antes hace un contexto previo bastante interesante de cómo es o sea, cómo se llega a la poesía de los juglares del siglo XIII. Eso es lo interesante, porque justo nos va a perdón, nos va a ir dando la pauta de cómo se llega ahí, porque justamente, más adelante lo vamos a ver, cómo el poeta moderno, al querer regresar allá, ¿a qué quiere regresar? Entonces, empecemos este camino que él nos marca en este capítulo y que básicamente primero nos va a explicar, bueno, al principio nada más como contexto interesante, él hace la diferencia entre prosa y poesía, ¿no? Y es bien bonito que dice, a mí la prosa me da para comer, ¿no? Pero bueno, la poesía es prácticamente lo que le da la vida. Y es bien, bien bello porque al final es real. Y bueno, él primero nos va a empezar explicando lo relativo a los bardos galeses o a los maestros poetas. Eso es como lo primero que nos va a explicar. ¿En Y qué página estamos, Miss? esto que les estoy diciendo lo vamos a encontrar en la 46. Sí, los bardos galeses, en el segundo párrafo donde dice, a manera de introducción histórica, primero hay que hacer una clara distinción entre los bardos de la corte y los juglares de la antigua Gales. De ahí vamos a empezar. Y justo dice de los bardos galeses o los maestros poetas que ellos tenían una tradición profesional incluida en un corpus de poema que los cuales aprendidos de memoria literalmente y meditados cuidadosamente, transmitían a los discípulos que llegaban a estudiar con ellos. O sea, esto es parte importante no solamente de la técnica, sino de la tradición. Al poeta joven galés se le evitaba el agobio de tener que crear con incertidumbre él solo su propio oficio poético. Entonces, ¿cómo lo hacían? Leyendo al azar, consultando con amigos igualmente dubitativos y mediante la escritura experimental. Esto es muy importante porque es parte de lo que va a ir, y además es bien bello que lo menciono así, construyendo el oficio del poeta, ¿no? Más tarde, tan solo en Irlanda se esperaba o se permitía que un maestro poeta escribiera con un estilo original. Y aquí vamos a empezar a hacer como la primera acotación interesante, porque justo
En esto vamos a empezar a ver los primeros cambios. Este primer cambio parece muy sutil y aquí es donde les digo que hacer pausitas en lo que señala Graves en estos momentos es importante porque fíjense cómo esta tradición de hacer el oficio del poeta pasa por tres cosas importantes. La lectura, y más adelante va a decir, la lectura de otros poemas, de poemas en general, pero lectura el escuchar y a conversar con otros igual que el mismo poeta, que están construyendo su propio oficio y lo importante que es eso. Y por el otro lado, la escritura experimental. Entonces vean cómo esta tradición está hecha de tres elementos bastante importantes que no pueden recaer solo en el individuo. Pero cuando se hace esta introducción que no es arbitraria y que cuando Grace la pone ahí, es que a partir de ahí se va a empezar a quebrar todo, ¿saben? Se me ocurre esta parte como la forma de quebrar la piedra es una fisura y en donde cae el agua, cae el agua, cae el agua y la quiebra. Digamos que esa sería la primer fisura. Y la primer fisura estaría hecho de ese estilo original. Ujú. Porque a partir de este estilo original va a empezar a abrirse grietas interesantes. Dice, más adelante, cuando los poetas, eso está en la misma página, ¿eh? Cuando los poetas galeses se convirtieron al cristianismo dogmático y fueron sometidos a la disciplina eclesiástica, su tradición se fue anquilosando gradualmente. Aunque todavía se exigía a los maestros poetas un alto grado de habilidad técnica, ya empiezan a haber cambios, porque fíjense cómo esta tradición ya no responde a esto primero de lo que hablamos, sino ya parte de una delimitación diferente. Ujú. Que justamente ya esa grietita que empezaba a abrirse empieza a ampliarse más. ¿Por qué? Porque aunque cambia, porque ya estamos hablando de esta disciplina eclesiástica, lo que se sigue manteniendo es esta pequeña fisurita de las que hablaba. Este estilo original se complementa con la exigencia de un alto grado de habilidad técnica. Y entonces, la habilidad técnica y la originalidad van a construir la base importante para los poetas. Vean cómo ese cambio, y fíjense cómo las referencias primeras, las tres, que habla de la lectura de poemas, el compartir con otros, igual que están construyendo el oficio, y la escritura experimental, se empieza a transformar en lo original y la técnica pulida. Sí, sí hay una marcada diferencia. ¿Qué va a hacer esto? Sentar las bases del virtuosismo, que reconocemos muy bien. Ujú. Y esto es importante que lo veamos porque hoy lo reconocemos muy bien, pero el virtuosismo es algo fíjense qué bonito, cómo el virtuosismo es la grieta que rompe la piedra de la tradición. Ujú. Cómo permea y rompe y quiebra. Y eso evidentemente nosotros lo podemos entender porque es lo que nos rige fuertemente, ¿no? En la actualidad. Respecto a la exigencia que surge de escribir con un estilo original, eso trae de fondo la ruptura con la escritura en colectivo, que la interacción con otros jóvenes, la lectura y la escritura experimental permitían. Es romper la raíz, dejando al poeta únicamente unido al vacío del virtuosismo, sosteniendo a la técnica y a la competitividad extenuante por la cátedra de poesía, porque por eso es un espacio súper competitivo para los poetas, la cual era vehementemente disputada en las diversas cortes. La disciplina eclesiástica del cristianismo dogmático les obligaba a prescindir de lo que la Iglesia consideraba falto de verdad, en alusión al peligroso ejercicio de la imaginación poética en el mito o la alegoría. Y aquí ya ¿se acuerdan de la pequeña grieta que ya estaba rompiendo la piedra? Bueno, esto es como
ya aplastarla por completo, porque justamente ya esta tradición eclesiástica, ya lo que nos va a dar a través de la iglesia, como la estructura que va a dar la pauta para la ejecución de qué, de aquello que es verdad o aquello que es falto de verdad, porque aquello que es falto de verdad es lo peligroso. Y ante el peligro, pues hay que prepararnos y hay que evitarlo. Y entonces empieza ya dar un rumbo, dar una delimitación específica que responda a lo único que puede ser dicho. Y aquí sí, la verdad es que no me dio el tiempo, pero me hubiera gustado poderlo hacer, pero yo sé que habrá quien ojalá lo haya visto y tenga la referencia. Esto me recordó mucho al seminario que estuvimos leyendo con Jorge de la República, de justamente cómo la delimitación tiene un porqué y un para qué, y va constituyendo un encaminar al hombre y al entendimiento del hombre para el sostenimiento de la República. Ujú. Aquí lo que se está haciendo es encaminar al poeta para el sostenimiento de la iglesia y su tradición eclesiástica. Ujú. Entonces, sería encantador que supiéramos cuáles son las sesiones del Seminario de la República. Si me da la vida y lo tengo para la siguiente sesión, se los diré, pero si alguien lo identifica y nos quiere hacer el bendísimo favor de ponerlos en el grupo de Telegram, bienvenido. Porque verdaderamente es muy interesante poder ver ambas cosas. Porque, justo, porque al final lo estábamos hablando al principio, no sé si está grabado o no, pero estábamos hablando de esa individualización que esclaviza. Y fíjense cómo lo que abrió la grieta fue la originalidad. Mm. Esa individualización que abre la pauta para la ruptura de la tradición y rota la tradición, se abre la puerta a la esclavitud. Brutal. Y fascinante al mismo tiempo, porque vean cómo esto se repite y se repite, y además fascinante porque lo seguimos encontrando, ¿no? Pero bueno, si alguien tiene la referencia, por favor escríbala aquí en el chat o en el chat de Telegram para todos los que nos ven en YouTube. ¿No habrá Y una forma de meter a una inteligencia artificial a los seminarios y que lo busque? sí, pero lo haces con DeepSeek, No, DeepSeek no ve videos y esas cosas. entonces no, Sí, hay una forma. Yo creo que lo mejor no, sería inteligencia artificial. transcribir los audios de forma automática y más bien pasarlos a TXT. Y de ahí yo tengo un software de análisis de discurso, que no es inteligencia artificial, lo que Ah, haríamos solo es buenísimo. transcribir. Y en ese es solo para búsqueda, podemos poner palabras clave y ya ver ahí, ¿no? Que arroja, pero la chamba es pasar todo a TXT, que es relativamente sencillo, descargar el audio y lo Ujú, subes a una inteligencia y te lo transcribe. ujú. Según Azucena lleva haciendo eso, quién sabe cuánto tiempo. Bueno, pero ya lo podríamos hacer. Pero bueno, si encontramos la referencia y si la encuentro, la mando. Pero porque, digo, me parece que todos los que estamos aquí reconocemos esto que fue dicho en ese seminario, Si no ¿no? me equivoco, Alejandra, y para no rascarle tanto, el libro uno, 2 y 3 están encaminados a lo de la justicia. Entonces debe ser Debe ser por ahí. libro 4 o 5 donde ya empieza a hablar del canto, del control del canto. Allá vamos, por supuesto. Sí, me daré el tiempo. Me daré el tiempo, pero es fascinante porque vuelvo a lo mismo, es que para que vean mi memoria, que es una cosa horrible. ¿Cuándo fue el Seminario de la República? Yo creo que lo han dicho miles de veces, pero siempre se me olvida. Es como la edad de las personas, la pregunto siempre. En pandemia. Fue justo en el 20 cuando empezó la 2020. pandemia. O sea, estamos en 2026 y se nos vuelve a repetir. Y es interesante porque esto le da mucha robustez al trabajo que estamos haciendo juntos. O sea, al final lo que estamos ampliando es robusteciendo la línea de lo que estamos planteando. No lo estamos planteando nosotros, no lo estamos planteando solos, sino es algo que se ha venido porque además lo que vamos a hablar hoy y las temporalidades de hoy se vuelven bastante interesantes. Pero bueno, siguiendo con esto.
Voy a repetir el párrafo para volver a agarrar el hilo. La disciplina eclesiástica del cristianismo dogmático les obligaba a prescindir de lo que la Iglesia consideraba falto de verdad, en alusión al peligroso ejercicio de imaginación poética en el mito o en la alegoría. Y aquí sí es importante porque aquí Graves no lo puse como tal, pero Graves sí hace la referencia hacia, hablando del mito. ¿Desde qué punto? Porque justamente en ese sentido, para él es importante entender que el mito no es algo fantasioso. Ujú. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, sino porque es parte de esa memoria que guardan los pueblos y que se transmite por diversas formas, y uno de los medios más adecuados para la transmisión es la poesía. Y es interesante que en la tradición eclesiástica esto ahora sea un riesgo y se considere falto de verdad. ¿Por qué es tan importante? Porque entonces lo que está sosteniendo como falto de verdad es la memoria del pueblo, la memoria de los pueblos. Y eso no es menor. Porque justamente no, a nosotros claramente nos podemos ver lamentablemente de frente con los acontecimientos, lo aplastante que es en la actualidad y en muchos momentos, pero bueno, ahora tenemos el propio de el aplastamiento de la memoria en todos los sentidos posibles, desde el genocidio hasta la destrucción de lugares religiosos y culturales vitales e importantísimos para la humanidad. Ujú. Entonces, al final es importante porque a lo que se atenta es a la memoria de los pueblos. Ujú. Y finalmente es la memoria de la humanidad y la humanidad misma en su dar cuenta de la vida que damos cuenta como seres humanos. Pero bueno, solo se autorizaban ciertos epítetos y metáforas. Igualmente, se limitaban los temas. Se fijaba el metro y la Sinjaners, creo que se pronuncia, no sé bien. El empleo reiterado de series de consonantes con variación de las vocales se convirtió en una onerosa obsesión. Y es importante esta referencia porque si bien son términos galeses, si no me equivoco, este Sinjanet significa la armonía. Y justo para allá íbamos y por eso nuevamente venimos a esta parte de la República, porque justamente esto es un sistema estricto y complejo de aliteración y rima utilizado en la poesía galesa. Entonces, fíjense cómo para esta delimitación y para el sostenimiento de esta delimitación que estamos viendo muy forzada, pero con un sentido muy claro y muy específico, se necesita una estructura. Y la virtuosidad encuentra en esta estructura, que se vuelve además súper purista, el medio perfecto para su sostenimiento. Porque justamente esta armonía lo que encuentra es la métrica perfecta a la que hay que llegar. Y entonces lo otro queda enterrado. ¿Qué es lo otro? El tema, que ahorita vamos a hablar de eso, el tema principal, la memoria de los pueblos, este oficio construido a partir de este encuentro poético con otros poetas, con la lectura, con la escritura, o sea, todo eso queda enterrado. A partir de aquí, de esta estructura virtuosa desde la armonía, y eso entonces se vuelve el fin, la meta a que llegar. La delimitación a partir de esa meta puede quitar todo lo demás, sustituirlo. Y justo incluso Graves nos hace el favor de ponernos un ejemplo de esta forma de armonía, e incluso él en esto que nos pone dice, pero la correspondencia con las dobles S de across que pone en este poema, que suena como Z, ofendería al purista. O sea, así de estricto y exigente es esto.
¿no? Y es justamente la notita al pie que empieza en la página 46 y termina, porque ya no cabe, en la 47 y ahí está el poemita, ¿no? Entonces, justo la importancia es la relación entre las vocales y las consonantes y la pausa que se hace en medio y la figura que crea. Ujú. Entonces, por eso, al leerlo, da esta, que seguramente lo voy a leer y se va a escuchar horrible, pero bueno, la armonía es importante. Esta parte de Billet Spied, Bolt sped, across field, cross fled, a love wounded, left undead. Y seguramente lo pronuncio horrible, No está el cuervo del juicio, ¿verdad? no está el cuervo del juicio. Ujú. Pero está. Ahora, fíjense cómo eso no quita que el poema, aún así, es brutal. Y hay un detalle, es que es la cantada es bien importante, porque ¿Sí? aloft, wounded, left, wounded, Ujú, ujú. al final, across field, crossfeld, Fled, fled. fled. Y si no me equivoco, el otro es billet, spide, bolt Billet, sped. A menos que en no viejo sé cómo inglés se. sea sped, Octavio, ayúdanos. Debe ser rima con field. O sea, sped, es que es Ajá, rima A, B, C, fe- C. Ese es la rima. crossfield, crossfeld. Ay, es inglés viejo, ¿verdad? ajá. Sí, Porque es que ahí está el virtuosismo. Es la relación vocal-consonante, es la rima, o sea, es la métrica, ajá, y justo en su armonía, al ser enunciado entonado. Evidentemente, necesitamos por lo menos alguien que hable inglés más británico. Pero fíjense cómo esto sí nos da la pauta de entender cómo al final esta estructura que se da sí genera ese encaminar hacia, porque no es algo sencillo de llegar. vale. Sí, Eh, es que debe ser, lo que debe sonar arcaico es la pronunciación de field, debe ser filed, yo porque creo el que primero sí. es spy. Ujú, ujú. Entonces, debe ser como, Como este alargamiento también ajá, que a hace. Ujú. gross-wild, ¿no? Sí, sí, me da sentido. Claro, Y y sped, feled. sí, 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 sí. Y fíjense que es bien interesante porque este tipo de armonía, al buscar las referencias, porque evidentemente es de la poesía galesa específicamente, pero justo dice, el conocimiento de esta armonía, que es de la Sinjamed, que lo pronuncio seguramente horrible, es compartido por el trabajador agrícola y el artesano del pueblo, así como el maestro de escuela y el párroco. Esta armonía justo lo que permite es, por un lado, en la poesía y en la escritura de la poesía, el virtuosismo, pero por el otro lado también mantiene digamos que la armonía compartida con el pueblo. Se sigue generando el puente, todavía se mantiene, ¿no? Entonces, es importante ir viendo como estos rastros porque irnos mostrando cómo los maestros poetas este oficio que se empieza construyendo de una manera, cómo va lo que ahora diríamos muy claramente, evolucionando, aparentemente en ir mejorando o ir construyéndose de mejor manera. Ay, voy, déjenme. Dice Graves, los maestros poetas, esto está en la 47. Los maestros poetas se habían convertido en oficiales de la corte. Su primera obligación era elogiar a Dios y la segunda, elogiar al rey o al príncipe que les había otorgado la cátedra. El poeta galés Thomas Wynne Jones dijo en su publicación en
The Transaction of Honorable Society of Simrodion, acerca de estos poetas, de las pocas indicaciones que pudo extraer de las obras de los bardos. Las referencias, el párrafo es más largo, pero yo solamente retomo la última parte de este párrafo que menciona este poeta, porque me parece interesante en estos cambios que vamos viendo. ¿Qué habla de estos poetas? Sí, nos dice varias cosas, pero primero retomo esto importante que es al final. Las referencias a la naturaleza en los poemas de los bardos de corte son breves y causales, y en su mayoría se limitan a sus aspectos más violentos: la lucha del mar con la costa, la violencia de las tormentas invernales, la quema de la vegetación primaveral de las montañas. ¿Por qué, por qué hago referencia a esta última parte y me parece muy importante? Porque justamente, fíjense, estas tres primeras referencias que hacíamos al principio de estos maestros poetas, y ahora vamos a hacer otras tres referencias distintas. Al principio hablábamos de las primeras referencias, que era la lectura de otros poemas o las lecturas, la convivencia con otros poetas que están construyendo el oficio igual que quien está empezando en él, y la escritura experimental. Ahora las referencias que vamos a encontrar y que se van a señalar en este sentido son otras, han cambiado. La primera obligación es elogiar a Dios. La segunda obligación, elogiar al rey o al príncipe que les había otorgado la cátedra. Y la tercera referencia que quiero retomar, que es importante, es esta, que si bien no es el tema principal la naturaleza y a lo que ello nos puede referir, ahora incluso si hace alguna referencia a la naturaleza en los poemas de los bardos de las cortes, solo van a ser breves y van a ser causales, pero específicamente con una peculiaridad. En su mayoría se van a limitar a sus aspectos más violentos de la naturaleza. Este poner dentro de la poesía la parte de la naturaleza más violenta. Y los ejemplos que da son muy significativos también, justo en este sentido: la lucha del mar por la costa, la violencia de las tormentas invernales, la quema de vegetación primaveral en las montañas, porque justamente esto ya nos habla del rastro que deja la relación con la naturaleza y la relación con Dios. Podemos ver cómo por un lado está el elogio y por el otro lado el señalamiento de lo violento. Al final estamos hablando de la grandeza, ¿eh? Ojo, eso se preserva, lo cual me parece interesante y fascinante. Pero es muy interesante cómo se va a acomodar el tema. E insisto mucho con el tema porque es parte importante de la poesía y vamos a ir viendo por qué. Eh, Seguimos. Nunca relatan una historia y raras veces proporcionan algo que se aproxime a una descripción coherente de un episodio en particular. Sin embargo, los cuentos y romances están llenos de colorido y de acontecimientos. Ni siquiera les falta caracterización. En ellos, la fantasía no afectada por restricciones aplicadas al tema y a la forma se transforma en imaginación. Y aquí justo una referencia, tomando en consideración también un poco lo que hablaba en la sesión pasada con Octavio, es importante retomar la parte del colorido, porque justo, fíjense cómo hay unos vacíos importantes o sea, digamos que se vuelven cuentos y romances en donde no vamos a encontrar temas porque hay ya prohibiciones específicas y se va a sustituir por aquello que es lo colorido, la imaginación, es cómo se va a suplantar y se va a tapar ese vacío. ¿Y por qué se vuelve importante? Porque estas relaciones que podemos ver y que podemos identificar, sí nos van a hacer identificar dónde están los vacíos. Que eso lo que está mostrando es algo que quiere ser ocultado. Justo lo que hablábamos en las sesiones previas cuando estábamos revisando ya, y vamos a ir entendiendo por qué la revisión de esto, en la ocultación y la desocultación. En ambos vamos a encontrar referencia. Y bueno,
esta parte me hizo recordar algo muy interesante, porque justo esto que dice, en ellos la fantasía no afectada por las restricciones aplicadas al tema, es lo que les decía, ya esta tradición eclesiástica dice lo falto de verdad o lo verdadero, y esta relación de elogiar a Dios y a quien te haya dado la cátedra no se mantiene, pero se va a transformar en imaginación. Ujú. ¿Y por qué es importante? No sé cuántas personas de las que estamos hoy reunidas han visto South Park, pero hay unos capítulos bastante interesantes que nos pueden ser muy gráficos en esto, que se llaman Imaginacionlandia. Ujú. Y justo en Imaginacionlandia, todo lo que nos podemos imaginar existe, porque eso es Imaginacionlandia. Y es muy interesante porque en estos capítulos, justamente, hasta eso que en este tiempo está permitido es bombardeado, porque hasta Imaginacionlandia se vuelve un peligro, ¿no? Entonces, estos capítulos son fascinantes porque uno se bota de la risa, porque además por todas las cosas que aparecen y todos los personajes que los que ya estamos en cierta edad reconocemos bastante bien, pero justo se vuelve muy interesante porque sí, si bien esta serie, caricatura además, pues tiene esta crítica y demás, pero sí nos muestra esto, o sea, al final estos espacios que en esta restricción, estos espacios se transforman y logran encontrar ahí, y ahí hoy estamos en ese punto de ya ni eso. Ujú. O lo otro que pasa también en el capítulo de South Park es vivimos, o sea, la realidad de Imaginacionlandia terminan colapsando, pero en este conjuntándose. Y ¡tarán! Uno pensaría que solo en Imaginacionlandia estarían los líderes que hoy reconocemos de algunos países. ¡Tarán! ¿No? Pero bueno, en esas estamos. Entonces, estas referencias que retomo de los poetas galeses, de los maestros poetas, me parecieron muy importantes y muy pertinentes para hacer la referencia con lo que a continuación nos va a empezar a hablar, que es la parte de los juglares. Y esta parte de los juglares nos va a empezar a hablar de ella en la página 48 en el tercer párrafo, debe ser. Sí, tercer párrafito. Estos cuentos eran relatados. De los juglares nos va a decir. Estos cuentos eran relatados por un gremio de juglares galeses cuya condición no se regía por las leyes y entre cuyos miembros no había ni obispos ni ministros de Estado y por ello podían utilizar libremente la adicción, los temas y los metros que desearan. Se sabe poco acerca de su organización o de su historia, pero puesto que popularmente se les atribuían dones adivinatorios y proféticos y la facultad de emplear la sátira injuriosa, es probable que descendieran de aquellos primeros maestros poetas galeses que rechazaron o a los que les fue negado el patronazgo de la corte después de que los cimbrios conquistaran Gales. Y aquí justamente nos va a dar una referencia interesante, Graves, que les digo, son esos pequeños, pequeñas referencias que tiene a bien indicarnos, pero que si profundizamos se vuelve interesantísimo. Y justo tiene que ver con los cimbros. Él nos dice Graves, los cimbros a quienes consideramos los verdaderos galeses y entre los cuales eran reclutados los orgullosos bardos cortesanos, eran una aristocracia tribal de origen britano que oprimía a una clase de siervos formada por una mezcla de goidelos britanos, pueblos de la Edad de Bronce y del Neolítico, además de aborígenes. Los cimbros habían invadido Gales desde el norte de Inglaterra en el siglo V después de Cristo. Se vuelve muy interesante esto de los cimbros porque, y esto es lo que pasa cuando uno lee a Graves, ahorita seguimos con lo que nos dice de los cimbros, porque cuando uno los busca, justo nos da referencias que nos hacen sentido y nos hacen preguntarnos por qué Grace se avienta, porque se avienta a decirlo,
considerarlos los verdaderos galeses. Es bastante interesante que lo diga, porque además él va a poner a ellos como, digamos que de donde vienen los maestros poetas. Ujú. Y los está relacionando con los juglares. Entonces, tuve a bien hacer una pequeña búsqueda de, bueno, ¿y los cimbros quiénes son? Y además porque está como esto de la edad de bronce y el neolítico, y dije, o sea, de pronto sí me fue así como, ¿Batman? ¿Por? Pero justamente en ir entendiendo la historia de este pueblo, salen cosas interesantes. Voy a leerles un poquito el resumen de lo que fui encontrando. Los cimbros fueron una tribu de la era del Hierro que vivió en la península de Jutlandia, actual Dinamarca, durante la Edad de Hierro. Su clasificación étnica ha sido debatida. Autores como Tácito lo describen como un pueblo germánico, mientras que otros señalan nombres de jefes de posible origen celta. La teoría más aceptada es que eran un pueblo germánico que tras años de migración y contacto con los celtas adoptaron ciertos rasgos culturales. Su migración masiva hacia el sur, que comenzó alrededor del 120 a.C., fue probablemente desencadenada por una combinación de factores: superpoblación, presión de tribus vecinas y, crucialmente, el avance del nivel del mar, que inundó sus tierras bajas en Jutlandia, volviéndolas inhabitables. Buscando nuevas tierras, los cimbros, junto a sus aliados teutones y ambrones, emprendieron una épica migración que duró más de 2 décadas y amenazó la supremacía de la República Romana. Viajaron hacia el sureste a lo largo de los ríos Elba y Danubio, cruzando territorios que hoy corresponden a Alemania, Bohemia y los Balcanes. Tras atacar a los tauriscos, aliados de Roma en Nórico, cerca de los Alpes orientales, el cónsul Papirio Carbón intentó tenderles una emboscada. Los cimbros contraatacaron, derrotando al ejército romano en la batalla de Noreia, porque justamente eran un pueblo que eran muy bueno para esto de las peleas y la migración. La tensión aumentó en el año 105 a.C. La tensión aumentó cuando los cimbros se enfrentaron a dos enormes ejércitos romanos cerca de Araucio, actual Orange, Francia. Debido a la descoordinación entre los generales romanos, los cimbros lograron una victoria aplastante, causando hasta 80.000 bajas romanas, una de las mayores derrotas en la historia de Roma. A pesar de su éxito, los cimbros no atacaron Italia de inmediato, saqueando la Galia e intentando sin éxito penetrar en Hispania. Finalmente, en el 102 a.C., cruzaron los Alpes hacia el norte de Italia, donde se enfrentaron al general reformador Cayo Mario, y él sí los logra derrotar. Em, Aunque los antiguos cimbros desaparecieron como entidad política, su nombre perdura de una manera fascinante. En la región Trentino Alto Adigio, en los Alpes italianos, existe una minoría lingüística que aún hoy se denomina cimbria. Es crucial destacar que no existe una relación genética o cultural directa entre estos cimbrios modernos y los antiguos guerreros del siglo II a.C., la investigación histórica y lingüística han demostrado que los cimbrios actuales son descendientes de colonos bávaros alemanes que emigraron a la región en los siglos XI y XII después de Cristo. Hoy en día, la lengua cimbria, un dialecto del alto alemán bávaro, sobrevive precariamente en poblaciones como Lucerna y ha sido declarada Patrimonio Cultural por la provincia autónoma de Trento. Bueno, justamente esta parte ya, digo, esto es un resumen así súper rapidísimo de el pueblo y cómo se fue moviendo. Es muy interesante por todas las regiones que va tocando y los momentos en que lo va haciendo, y además sus encuentros con el Imperio Romano y lo que va dejando. Pero mucho más interesante se vuelve que incluso su lengua todavía está presente en una minoría, pero al final está presente. Y justamente porque parte de lo que nos va a mostrar Graves no solamente es esta señalar a este pueblo y este reconocimiento que le hace, sino por la fuerte tradición que trae consigo. Migración trae su tradición territorial en su lengua fuertemente y en sus modos, o sea, porque además su migración es bien difícil de encontrar. Esto es como un resumen muy, muy, muy rápido, porque justamente hay
sectores de los que migran que se van quedando, ¿no? En Italia, en Francia, justamente en Gales, o sea, se van quedando y se va perdiendo como el rastro, pero lo que se va viendo es como la fusión fuertemente de su pueblo, ¿no? Y hasta que van desapareciendo, pero la fuerza importante que tienen para darle cara a lo que en ese momento tenía la mayor fuerza, que es el Imperio Romano. Entonces, me parece que no es arbitrario el reconocimiento que está haciendo Graves en señalarlos y en traerlos a colación en este momento, que además está hablando de los juglares, porque específicamente, a diferencia de los maestros poetas de los que estábamos hablando primero, estos lo que tienen es una fuerte tradición. Y que esta fuerte tradición y sus modos de transmisión de su poesía, de sus poetas, justo lo que hacen es preservar memoria. Entonces, me parece bastante interesante. Ujú. Esto ya lo leí. Los juglares no cimbros iban de aldea en aldea o de granja en granja y actuaban a la sombra de los árboles o junto a la chimenea, dependiendo de la estación del año. Ellos fueron los que mantuvieron viva una tradición literaria asombrosamente antigua, principalmente en forma de cuentos populares que conservaban fragmentos no solo del mito presímbrico, sino también pregoidélico, parte de la cual se remontaba hasta la Edad de Piedra. Sus principios poéticos se resumen en una tríada en el Libro Rojo de Jerjes. Y dice, dos líneas puntualísimas y preciosas. Tres cosas hay que enriquecen al poeta: los mitos, la potencia poética y un surtido de poesía antigua. Fíjense cómo estas tres referencias que pone aquí, que se ponen aquí, son fuertes y robustas en su tradición y en lo que preservan. Entonces, ya nos puso de frente Graves hasta aquí estas dos escuelas poéticas. Ya nos puso una frente a la otra y justamente lo que nos muestra es cómo se van dando y lo que nos traen. Dice Graves, al principio las dos escuelas poéticas no estuvieron en contacto, pues a los panzudos y bien vestidos bardos de la corte se les prohibía componer en el estilo de los juglares y se les penalizaba si visitaban casas que no fueran de príncipes o nobles. Los flacos y harapientos juglares no tenían el privilegio de actuar en corte alguna ni estaban instruidos para emplear las complicadas formas poéticas que se exigían a los bardos cortesanos. En el siglo XIII, finalmente llegamos. En el siglo XIII, los juglares fueron aceptados por los invasores franceses de Normandía, al parecer por influencia de los caballeros bretones que comprendían el galés y reconocían que algunos de los cuentos eran versiones mejoradas de los que habían oído en Bretaña. En el siglo XIV, la influencia literaria de los juglares comenzó a ponerse de manifiesto incluso en la poesía cortesana. Ahora, los poetas ingleses parecen que están considerando un regreso voluntario a la disciplina, no a la camisa de fuerza del siglo XVIII, ni a la levita victoriana, sino a esa lógica del pensamiento poético que da vigor y gracia a un poema. Todos ellos probablemente convendrán en que el metro es la norma con la que un poeta relaciona su ritmo personal, el cuaderno de caligrafía desde donde va desarrollando gradualmente su propia escritura personal. Si no se asume tal norma, sus idiosincrasias rítmicas carecen de sentido. Probablemente también estarán de acuerdo en que la dicción no debe ser demasiado estilizada ni vulgar. Y del tema, vámonos al siguiente párrafo. La intuición del poeta galés Alun Lewis, quien poco antes de morir en Birmania en marzo de 1944 escribió acerca del único tema poético de la vida y la muerte, la cuestión de qué es lo que sobrevive de las personas amadas.
abajito, los elementos del tema único e infinitamente variable se encuentran en ciertos mitos poéticos antiguos que, aunque se los haya manipulado para acomodarlos a cada época de cambio religioso, han permanecido constantes en líneas generales. Empleo la palabra mito en su estricto sentido de iconógrafo verbal, no en el sentido derogatorio de ficción absurda que ha adquirido. La completa fidelidad del tema, perdón, la completa fidelidad al tema afecta al lector de un poema con un extraño sentimiento que va del placer al horror y su efecto puramente físico es que literalmente pone los pelos de punta. Siguiente párrafo, al inicio, los antiguos celtas diferenciaban cuidadosamente al poeta, que originalmente era sacerdote y juez, y cuya persona era sacrosanta, del simple versificador o juglar. En irlandés se le llamaba fili, vidente, en galés dervis o vidente del roble, que es la probable derivación de la palabra druida. Hasta los reyes quedaban bajo su tutela moral. Cuando dos ejércitos libraban batalla, los poetas de ambos bandos se retiraban juntos a una colina y allí discutían sobre la lucha juiciosamente. Y aquí vamos a pausar porque ya lo que va a pasar es que se va a empezar a meter con los poetas, perdón, con los poemas, lo cual va a ser bastante interesante, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Algún comentario, pregunta o algo para poder aprovechar estos minutitos que nos quedan? Bueno, ahora que tuvimos como este encuentro con la lengua, ¿no? Porque fue un encuentro con el inglés. Y es como un comentario más, una nota al pie, Ale, de Ujú, la edición española de La Diosa Blanca, ujú, que es un privilegio tenerla también traducida. ujú. Y además, fue el hijo de Graves, ¿no? O sea, Ajá, la cercanía con ese mundo estaba muy presente porque hace unos meses yo intenté empezar a leer en inglés La Diosa Blanca, ¿no? Esta la tengo ajá, también, ¿no? ujú. Ilegible, ¿no? O sea, y para mi inglés, ¿no? Sí, 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 claro. Es muy, muy difícil el ejercicio, ¿no? Sí, abandoné la empresa. Sí, claro. Muy pronto, ¿no? Porque Claro, es brutal porque sí, o sí, sea, esta edición es una, la verdad es que es bien bonito poderles comentar cuando nosotros, gracias a Rommel, conocimos a la diosa blanca, lo único que teníamos era el PDF de la versión diosa blanca rosa, que no es esta traducción, que es otra traducción y que estaba incompleta. No solamente digamos que aunque la tuviéramos física, estaba incompleta en sí misma, pero además nosotros la teníamos más incompleta porque eran dos PDFs de los cuales tuvimos uno durante años y no encontramos el segundo. Hasta años después se encontró el segundo y el segundo, porque es un escaneado, pero además creo que es un escaneado de copias y tenía una parte que no se veía. Entonces, es que verdaderamente esto que estamos leyendo es una lectura que ya lo puedo decir, es décadas de estar leyendo La Diosa Blanca. Décadas. Pero en este transitar, como dices tú, al querer leerlo del inglés, es que es fascinante que hoy tenemos este acceso, pero queridos, hace 10 años esto no existía. O sea, hace 10 años tenía, o sea, la virtuosidad era aventarte, perdón la palabra, horas nalga, buscando en un internet súper deficiente, en estar busque entre foros, y encontrar milagrosamente algo y normalmente, bueno, sí, los PDFs, ahora que todos están escaneados perfecto y en formato este PUB o el formato este de lectura de libros electrónicos, no, antes era, alguien encontró las copias las escaneó y gracias, Dios mío, porque lo subió a la red en una forma que por fin alguien lo pudo encontrar.
Entonces, cuando apareció esta versión de la diosa blanca, yo no lo podía creer. Yo decía, ¿qué hicimos bien en este mundo? Que nos llegó. Y además o sea, una edición muy bien hecha, preciosamente hecha, me parece que no era para menos del hijo, con una traducción, como dices, digo, y ahora saber que evidentemente, mira, yo ni el intento hecho por leerla en inglés, creo que sí me la topé varias veces en los PDFs buscando, pero decía, no hay forma, ¿no? Pero sí es fascinante porque nos llegó años después, ¿no? Y por fin recuerdo mucho tenerla y decir, por fin voy a poder leer las partes vedadas que no había acceso, ¿no? Y entonces ahí iba yo en el metro con mi diosa blanca, ¿no? Leyéndola con los brazos lastimados porque pesa un montón, pero es fascinante porque es justamente una maravilla poder llegar a ella por todas las implicaciones que tiene, por todas las referencias, y no importa cuántas veces la leamos, ¿no? Nos trae siempre a colación eh, mucha actualidad en lo que nosotros ahora podemos ver, porque incluso ahora con las herramientas que podemos tener, ya no necesitamos estas horas nalgas para estar buscando y leyendo y entendiendo, ya con la inteligencia artificial podemos hacer búsquedas justamente más claras, más rápidas, más eficientes, pero al final nos sigue arrojando a un montón de cosas y esto nos permite ya una lectura de estos capítulos que nos va dando más robusta, pero al final, aunque no tuviéramos todas las herramientas, el puro libro trae una robustez fascinante, ¿no? Entonces, pues qué maravilla que tengas la oportunidad de tenerlo en ese inglés, que debe ser interesantísimo no poderlo descifrar. ¿No? Porque incluso el mismo Graves cuando habla en su prólogo de cómo se da la escritura de este libro, pues es todas las referencias que él tiene, este hombre, ¿no? Y además es hermoso, Graves puede hacer esto gracias a su papá. Y es bellísimo que el hijo de Graves, gracias al hijo de Graves, tengamos esto aquí. Pues es un libro con tanta tradición. Este y el Rey Jesús, fascinante. Pero bueno, yo emocionándome mucho. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Nota al margen, ¿No reclamo. termina? ¿Octavio no iba a terminar? No, no por el momento, igual ahorita comento algo. A ver si salen los globos con esto. Ah, ya son serpentinas. Yo no tengo mucho que decir hoy. Me parece fascinante cómo se especializa la definición del, del alma, ¿no? De aquel que, no del que piensa, sino del que vive, ¿no? Está bien claro en la República y está bien brutal, pero bien brutal, ¿no? Cómo aplasta con la intención justo de definir, de que no sea pensable o más lejos, que no sea habitable lo fuera de aquí, ¿no? Ujú. Ya en la República está muy claro que, ¿no? Las mujeres, porque son, es que Antes. creo que sí es libro 4 o 5, cuando precisamente dice, "Ah, esas están locas, ¿no? Lloran y hacen desmadre y son escandalosas. Y dice, las únicas mujeres que valen son aquellas que se comportan como hombres, que van a la guerra, que se ejercitan, que no se tiran al drama y a la fragilidad femenina. Es brutal. Ya acá ya está especializadísimo, ¿no? Ujú. Ya no es darle forma a la república, sino darle soporte al rey. Claro, claro. Y además, pues es interesante ir viendo cómo se va haciendo esta transición, pero al mismo tiempo es igual de interesante que al final prevalece. O sea, al final, a pesar de todo esto, el ocultamiento nunca es total y los rastros siempre quedan. Por eso les decía esto de esta sustitución que se da nos marca dónde están los vacíos. ¿Sabes? En esta sustitución, ahí nos hace ver los rastros. Y a mí me parece que Graves es algo que hace fascinante en lo que él hace, en esta.
en esta especialización del mito, porque eso es lo que busca, ¿no? No sé si recuerdan, y este es el sentido de irlo haciendo cuando revisábamos a Apolo, ¿no? Y todo lo que hay detrás de Apolo y del mito de Apolo y lo que se va saliendo, porque justamente es este ir viendo cómo se va sobreponiendo un mito sobre otro, pero al final deja rastro, al final deja huella, y esa huella nos sigue llamando. Ujú. Y nos sigue llevando a esto. Y bueno, pues al final, por eso termina siendo fascinante que a pesar de toda esta máquina y esta técnica de sustitución, pues seguimos hablando de esto y regresamos al tema, ¿no? Y claro, esto que dices es fundamental, como por eso quise puntualizar y enfatizar lo que se dice al respecto de la naturaleza, porque el señalamiento que se hace de la naturaleza es el señalamiento que se va a hacer de la mujer, porque es esta figura que está con una conexión profunda con la naturaleza, que quiere ser desarraigada, sacada de raíz, desaparecida y sustituida. Y esa es la base del pensamiento occidental. Esa es la base de la filosofía. Por eso, y justo parte de lo que estaban comentando en la sesión pasada de Octavio, al final es este entendimiento de cuando rompes con esa raíz, todo aquello que vaya pensando y teorizándose acerca de lo humano, de la vida, del ser, del no ser, de todo, va a tener ese vacío al que es inaccesible, porque está prohibido, porque no hay posibilidad de ir más allá, pero la hay, o sea, finalmente la hay y finalmente se atraviesa. Entonces, por eso esta insistencia con el tema, porque cuando hablamos del tema, en tanto a la relación con el poeta, estamos hablando y apelando a la naturaleza y a lo femenino. ¿Ya? Sí, Digo, sí. dos cositas rápidas. Primero, precisamente creo que siempre lo hemos tenido bajo nuestra nariz, ¿no? Graves hace algo bien fácil, ¿no? Que es, no rastrea palabras o no rastrea lenguas completas, rastrea poemas. Y en ese rastreo puede perfectamente pegar, o sea, hermana, lo que los arqueólogos y los lingüistas no logran del todo, ¿no? Que es poner migraciones, poblaciones, contacto, pero da algo, en este pedacito que leíste da algo bien, bien claro, ¿no? No eran grupos que solo era el grupo, ¿no? De pronto someten a unos que incluso habla de ellos del periodo neolítico, o sea, del periodo final de los Prevalece el mito. kurganes, del, Ujú, del final de los kurganes, probablemente los grupos de la región de la Europa Central. Y por otro lado, habla ya de algunos pastores o algunos campesinos. O sea, es maravilloso porque son grupos que no son homogéneos, ni ujú. siquiera en el periodo del mundo en el que están ubicados. Claro, dividir al mundo entre edad de piedra, de bronce, de hierro, hace que sea imposible pensar el mundo en lo que realmente habitaba el mundo, ¿no? Claro. Ajá. Esto es brutal porque creo que Graves siempre lo tuvo así. Aquí lo hemos tenido. Probablemente sea necesario regresar a la diosa blanca. Hace unos Estamos en días, la diosa blanca. siempre. Hace unos días escuchaba un poco sobre la genética neandertal en nosotros y la Ujú, extinción de los neandertales y es una cosa maravillosa porque coincide mucho con lo que hemos planteado. No fueron exterminados por alguien más, sino probablemente selección natural, ¿no? ujú. Y el último punto que quería comentar ahora es que este librote, y me dio mucho gusto que trajéramos todo nuestro libro, porque debe tener por lo menos 12 14 años que, que no es que rija nuestro pensamiento, pero ha sido la bandera con la que decidimos caminar en conjunto por mucho tiempo, con la bandera que decidimos batallar contra el psicoanálisis y salir triunfantes porque pudimos atravesar la ideología para abrir las preguntas, para vincularnos con la humanidad. Atravesamos la filosofía de un poco de la mano de Heidegger y luego soltando a Heidegger
para atravesar también el pensamiento erudito, ¿no? Y poder acceder a la historia de los pueblos, de Bien los... lo dice Grave, ni tan erudito ni tan vulgar. Sí. Justo porque eso nos dio permiso no de escuchar directamente, aunque finalmente nos hablan, pero de dejar de escuchar a las élites para comenzar a escuchar los residuos de los pueblos que están ahí en las lenguas, que están ahí en los cantos, que están ahí en la genética, hoy lo podemos decir, que están ahí en las huellas arqueológicas de los pueblos. Y de la historia del sometimiento. No olvidemos que cuando esto empezó era la historia de la esclavitud. Sí, claro, claro. Es, Sí, y por eso recordar y compartirles, digo, a los que no conocían la historia, cómo llegamos a la diosa blanca y los años que tocó vivir y buscar para llegar a ella, es parte de la propia historia y también parte de la propia tradición. Es que hay libros, o los libros, que son experiencia y que uno no los lee, transita la experiencia, la transita. Porque este libro tiene una fortaleza de tradición, de trascendencia viva, porque es Graves, es su padre, es su hijo, pero al mismo tiempo es esta historia que ahora ya nos une y que tenemos de colectivo, de transitarla, recordarla, de ponernos ahí, de ayudarnos a atravesar. Lo mismo en su momento, digo, en su momento Rommel fue quien dio la pauta para todo esto, ¿no? O sea, Rommel fue el que se aventó la chamba de decir, vamos a leer Ser y Tiempo, un libro que es una experiencia brutal, que no es teórico, que es toda la experiencia de Heidegger para romperse el hocico, perdón la palabra, con la fenomenología y con su maestro. Y es de pronto decir, Rommel, vamos a leerlo y vamos a leerlo con dos traducciones y vamos a leerlo con los textos en alemán. Y uno ahí con el, yo ni entiendo nada, pero yo me gusta tu café, Rommel, y voy a venir aquí a escucharte hasta que logre entender algo. Y de pronto sale la diosa blanca, es como, porque es justamente es todo este continuo del que somos parte. Por eso este énfasis en la construcción del oficio del poeta. Lectura, hablar con los mismos iniciando en el oficio que están igual, que estamos igual de extraviados, pero ahí vamos, ahí vamos. Y justamente la escritura experimental que al final es esto que hacemos, o sea, llegar aquí y compartir este seminario y compartir nuestras lecturas no es fácil. Es transitar por toda esta experiencia, digo, en lo personal, traer esto con ustedes es traer una década de regreso y reactivarla y todas las lecturas y todas las referencias y tratar de traerla lo más entendible posible y tratar de buscar una interlocución con quien nos ve, con quien está, esperar los silencios incómodos de alguien quiere hacer un comentario y la bola de paja pasando, pero al mismo tiempo de pronto, ¿no? El saber que hay quien lo ve, que hay quien pregunta, o sea, me parece que concentra este colectivo del que hemos sido parte porque son libros que traen experiencia y que arrastran esa experiencia, porque nos arrastran a nuestra memoria propia, no solamente de la que venimos, sino de la que construimos. Y al final lo que estamos construyendo y somos parte de eso es resistencia, la memoria de los pueblos. Y hoy más que nunca, como ha sido siempre, es lo que nos mantiene aquí, lo que nos mantiene vivos. Así que, pues ha sido un placer. La verdad es que yo lo he disfrutado Octavio tanto. quiere decir Octavio, algo. Antes de que te venga. vayas, porque sé que ya te vas, ¿puedes Sí. repetir la analogía que encontraste nada más para tenerla como más presente? ¿Cuál de...? Lo que hay que buscar en la República. Ah, sí, sí. Justamente hay una parte en el Seminario de la República en donde Jorge lo que empieza a trabajar es como la parte de la armonía, lo está viendo, me parece, si no mal recuerdo, en la música, lo que está permitido y lo que no.
Ujú. Entonces, justamente cuando Graves nos hace esta referencia con lo que va pasando con estos poetas galeses, que estos son los maestros poetas, y cómo se está construyendo su modo del oficio, empieza esto que les decía, es empezar con ya que sea algo original. Ya estas tres referencias, pero tiene que ser original. Y luego viene, evidentemente, ahí se monta la tradición eclesiástica a decir, bueno, y además, ¿no? O sea, tiene que tener una técnica pulida, pulida, el virtuosismo. Y esto resuena mucho con la construcción que se está haciendo de la República en tanto la armonía, en tanto la música, las restricciones y lo permitido, y la técnica pulida. Y quiénes sí, quiénes no. Entonces, me parece que poder ver estas similitudes ya nos habla de una técnica porque además, digámoslo con todas sus letras, o sea, Sócrates, Platón y Aristóteles es la marca, la pauta que a nosotros nos da de introducción a la filosofía, pero Sócrates no es un inaugurador de mucho, en realidad. ¿No? De pronto sí nos damos cuenta que inauguró muy poco. Pero justamente lo que sí estamos haciendo es que son el conducto de la perpetuación de. Y lo que podemos ver es que esto que estamos hablando hoy en esta poesía galesa que se va transformando, si lo podemos encontrar en la República, suena bastante interesante, ¿no? En aquel tiempo yo dije que algo entendían de cómo se forma el alma humana para tratar de delimitar cómo formarla con un sentido. Por eso dije, pasamos de la esclavitud a la gubernamentalidad. Pero es la especialización de eso, ¿no? Pero fíjense qué fascinante es esto. Con todo esto detrás no está siendo suficiente. ¿Y qué nos está quedando hoy? Ya como ya ves que nada funciona, genocidio y aplastamiento, porque nada funciona. O sea, estos hay que acabarlos todos porque su tradición cultural ya nos tiene hasta el gorro. ¿Por qué? Porque estamos viendo apropiación cultural, sustitución, o sea, estamos viendo la misma mecánica por todos lados, pero los pueblos resistiendo. Y aquí sí. Digo, espero que esto no haga que el canal desaparezca, pero es mis respetos para el pueblo de Irán y todo lo que están haciendo, porque justamente hermano, me encantaría poderte bombardear tus monumentos culturales e históricos, solo no los encuentro. No, es como tú quieres acabar con un territorio, somos una civilización, o sea, somos los persas. Y entonces por eso, esto nos hace referencia y lo menciono porque por eso cuando Graves nos habla de este pueblo y nos menciona los verdaderos galeses, ¿a dónde nos está arrojando? Busquen ese pueblo y vean su tradición, o sea, que de ese pueblo siga preservándose su lengua y sus mitos. Habla de una fuerza civilizatoria brutal, porque así como tenemos la técnica para la esclavitud, también tenemos la técnica de la trascendencia y hay que verlo. Y hoy lo que hablamos es cómo en nosotros la lectura de estos libros nos ha traído como respuesta natural nuestra propia colectividad y tradición. Claro que sí. Y eso es resistencia, eso es memoria, eso es el pueblo vivo, eso no puede aplastarse, así todos nosotros terminamos muriendo mañana. Y claro, puede haber sustitución y apropiación, claro, pero también va a haber una preservar aquello que llama y que jala, que humaniza, que resguarda, porque somos eso. Y ya me enojé, pero al mismo tiempo ya me apasioné como siempre. Pero bueno, Gracias, gracias, Ale. es un placer. Y bueno, buscaremos las referencias. Si alguien tiene una idea, pues ya saben, ahí en el Telegram nos escribimos. Muchísimas gracias por hoy. Lo disfruté muchísimo. Yo no sé cómo sabes cuáles son. No sé cómo La hacerlo. lluvia es esto. ¿Por qué te sale a ti y a mí no? El algoritmo ya sabe que tú sí lo haces. Y así Pero no, bueno, pues lo que hace. siguiente sesión. Oh, Ah, juegos artificiales. ¡qué increíble! Sí.
Muy bien merecidos. La verdad es que disfruté mucho la sesión de hoy. Muchas gracias. La siguiente sesión sigamos ya con estos dos poemas que él va a trabajar, son igual fascinantes, pero creo que este contexto sí era necesario que le diéramos este énfasis hacia donde nos está llevando, porque sí o sí es necesario para entender cómo después llegamos al alfabeto de los árboles. ¿Va? Bueno, semana que entra toca descanso. Acuérdense, nos vemos en 2 semanas. Me toca a mí. Has Ok. dijo que perdón que se fue porque se sentía mal. Espero que no vaya lejos. Ahora sí, Ojalá que Está no. en su casita. que se fue a su casa, pero ojalá no vaya lejos. Eh, entonces ya saben, descanso la próxima semana Sí. y nos vemos en 2 semanas. Retomo yo y ya saben, yo, Octavio, Alejandra. Ya son vacaciones, entonces agárrense porque vengo con el Te proyecto amo. del segundo semestre para ver qué tal avanzamos. Va, buenísimo. Disfruten su vacación. Ponemon Oniva. Bye Bye, bye. Jorge. Te la Bye. metes. Cuídense. Bye. ¿Qué, qué? Te la metes, bye. Cuídense. Bye. Au revoir.